Bienvenidos a Aroma Session by Vilar Rajal. El tema de hoy ¿es lo mismo guardar perfume que ser coleccionista? Antes de ver este video, te invito para que veas el video anterior donde hablo sobre todo tipo de perfume. Ahora sí, comencemos. ¿Qué diferencia hay, Bilal, entre guardar perfumes y ser coleccionistas? Bueno, guardar perfume no es necesario ser coleccionista, ya que ser coleccionista hablas más de historia, de marcas que se descontinuaron, de la misma marca que hay perfumes que ya no existen, pues, que ya también se descontinuaron. Y a la vez, guardar cualquiera puede guardar. Depende también cómo guardas. Guardas por impulso a comprar, guardas por también el tiempo de duración de un perfume guardado. Entonces la idea de ser coleccionista es mucha historia. Mucho más en historia, mucho más en no tanto el frasco, sino las fórmulas, los componentes de los perfumes. Es muy importante separar esas partes porque muchos guardan perfume. Pero colección es lo que ya tiene tiempo. Es como dicen, no es igual viejo al clásico. Claro. ¿Ya? Entonces, no es igual. Nada, no tiene nada que ver uno con el otro. Guardar es como no tener propósito de pronto al Sí, tener guardar que perfumes no es tiene. tenerlos por tenerlos independientemente de que tenga algún valor agregado el perfume, Lógico, la 100%. fragancia o tener solamente perfumes por tener, Por por guardarla, seguir la por- tendencia Y del hoy en también día. saber que no puedes guardar por guardar, porque muchas veces terminas guardando mal perfume, ¿no? Ok, Que en capítulos anteriores habíamos hablado sobre eso, ¿no? Entonces guardar por impulso, por eso. Si por impulso o porque salió de moda o tal, no quiere decir que es coleccionista, ¿no? La colección es algo que ya tiene su tiempo, eh, notas que es difícil hoy de conseguir, que ya pasaron en una memoria que anteriormente esos perfumes hicieron historia. Y marcaron ahorita no, épocas. claro, tienen su época, marcaron en sus propias épocas. Estoy seguro que tú como perfumero o como maestro de perfume no guardas perfumes. Estoy Sí, seguro que claro, si lo claro que guardas sí, claro que sí. y coleccionas. Y colecciones de perfumes, sí, señor. Ok. Claro que sí. Hay muchos perfumes que la verdad hacen marca con uno mismo también, no es necesario con los demás, que a ti te gusta. Y no todas las casas de los perfumes, todos sus perfumes se tienen que coleccionar, ¿no? Ciertos perfumes de las marcas, pues hablemoslo más claro, porque Insignias se vuelven. no es Marcan claro, una época, un momento, un recuerdo. donde tú vale la pena guardar esos Ok. perfumes y tenerlos, ¿no? Y saber tenerlos, ¿no? Y saber que en las mismas casas de diseñador, por ejemplo, que se ven, hay ediciones que son por tiempo limitado. Saber que de pronto el perfume se va a descontinuar. Entonces hay veces que vale la pena tenerlo. Vale la pena tenerlo. Ok. Igual hay veces sacan una colección por cierto tiempo. Esa colección también queda como Un recuerdo. un recuerdo contigo, pues, en el perfume. Perfecto. Y es coleccionar perfume. Pero guardar perfume no, porque muchos guardan perfume y créeme que la mayoría de los perfumes que guardan ya llegó su tiempo y se les olvidó. Y ya compraron otro y se les olvidó por impulso, pues. Total. Por la fama, por la moda. Una pregunta también eh, bastante usual de escuchar. ¿Es necesario para ser coleccionista o considerarse una persona que colecciona tener mucho? O sea, ¿es cantidad o de pronto ser como más selecto en la calidad a la hora de escoger Yo diría que cada cantidad pieza? y selecto, Ok, pero más selecto que cantidad. perfecto. Sabemos muchos perfumes han marcado y si tú no lo tienes, pues tu colección está mal. Ok. No es una colección. Sí, igual hay casas que tienen infinidades de perfumes. Y claro que hay casas que también tienen perfumes que llega al punto donde la casa, por ejemplo, no desapareció la marca, digámoslo, la casa de perfume, pero sigue sacando varios, pero hay unos que ya no. Esos son los coleccionables. De, por, por descontinuarse y por el aroma original, porque muchos perfumes llegan con el tiempo, ves que como que actualizan más en las notas del perfume, Lo entonces ves refinan, excelente. lo Entonces, detallan más. pero el principal Ok. es donde ves El origen, el donde origen del nace perfume. el ADN del perfume, Claro la que sí. composición olfativa, porque incluso hay nichos o diseñadores y casas que copian ADNs sin tener que ser un clon, ¿no? Que tienen como la misma vibra, o por ejemplo, hay perfumes que conservan el ADN, pero lo van
mejorando y detallando cada vez más. Excelente, varios. Sacan hasta el mismo nombre, lo que cambian es cierto, pero sigue siendo Para el distinguirlo. propio ADN principal, ese perfume. El original, Claro. perfecto. Donde ya sé el origen del ADN del perfume. Y también a veces te da el orgullo de tener un perfume de esos. Ok. No, yo lo tengo, lo tuve, lo conocí, mira, aquí está. Ya, entonces también Hace parte es del una parte, repertorio claro, olfativo y de esa que tú te colección. sientas, no, yo lo tengo, ya, yo lo tengo y aquí, y que si llega alguien con el tiempo, porque ha pasado, que hay muchos perfumes que se han descontinuado, y llega otras casas, hacen algo parecido a esa historia, ¿me entiendes? Para recrear como esa emoción, aunque, como dices, yo creo que el original va a seguir siendo 100%. Entonces, y ya tú sabes que no, este me parece a un perfume que antes salió de la casa fulana, tal, tal, y ese perfume me huele igualito. perfecto. Ya, o de pronto le agregaron una nota, pero yo sé que es así. Proyecta igual, Claro, proyecta claro, súper claro. similar. Entonces son toques que uno siempre hay que guardar en la memoria olfativa. Ok, eso es Ya súper que uno en importante. la memoria olfativa es donde no cualquiera que vaya a empezar a comprar perfume por comprar y por tener y guardar, entonces es una persona que es coleccionista. Coleccionista también por la memoria olfativa, saber qué es lo que hay en el perfume. ¿A dónde te lleva el perfume? Claro, es la memoria Total, del perfume. escoger cada pieza como detalladamente hace el coleccionista 100%. más sensible a lo que tiene, ¿no? Le da un valor diferente, incluso sin medir el tema del precio, marca, No tiene que absoluto, ver, no no tiene tiene que ver la absolutamente marca nada ni que ver. el precio y nada. Porque hay perfumes que definitivamente están descontinuados que uno quisiera que volvieran a recrearse Sí. esos ADNs, más sin embargo no vuelven a No salir. vuelven a hacer, no vuelven a hacer. Tristemente. Y también hay que tener en cuenta que también el perfume se va actualizando. Cierto tiempo Sí, ves las que épocas también también cambian ameritan también demasiado. al cambio, Lógico, ¿no? lógico. Entonces, por ejemplo, hay personas que te dicen, yo conquistaba con este perfume. Pero hoy se lo das a un muchacho de 20 años, te lo tiran. Ahora te dicen, "No, Súper Mercedes". complicado. Sí, Entonces, pero a esa persona sí le marcó. A esa persona sí le marcó, por ejemplo, en sus épocas. Entonces, eso es también muy importante en una colección, ¿no? súper, súper Por ejemplo, porque que tu papá haya usado un perfume y antes que uno se echaba de esos perfumes, y hoy en día ni por nada lo consigues, ¿ya? pero Entonces, sabes que si lo hueles te va a llevar te va a ese llevar recuerdo olfativo eso, de te ese va a hacer un momento o de esa viaje persona. de memoria distinto, pues, Increíble. y claro, lógico, Increíble la lógico. emoción que despierta ese perfume, que es una pieza súper valiosa por encima de otros perfumes modernos para la Sí, persona que los colecciona. claro que sí, claro que sí. Que es la memoria olfativa, ¿no? Excelente, excelente. Así es. Bilal, seguimos con las preguntas. ¿Existe una forma correcta de coleccionar perfumes? Lógico, cómo guardar el perfume y saber ordenar. Mira, yo, por ejemplo, en mi colección, yo ordeno por notas, ¿ya? O para que me entiendan más fácil, ordeno por maderosos, por el cítrico, ¿ya me entiendes? Por tipo de perfume. La familia La olfativa de familia cada uno. olfativa de cada orden, ¿ya me entiendes? Es muy importante, claro que sí. Y llevas a tener, llega un momento donde chocan notas que tú ya ves un ADN como entre los dos, ¿no? Que te nace, por ejemplo, dice, mira, este está, por ejemplo, este tiene más cítrico, este menos cítrico, pero este yo como entre medio de cada uno de los dos, ¿no? Entonces, vas viendo en, eh, en- en las notas del perfume y a la vez saber guardarlo y saber que hay perfumes que no, hay fecha de vencimiento en el perfume que también no puedes guardarlo tanto, ¿no? Con el Ok. tiempo queda como por ahí el aroma, pero tú sabes que el perfume se oxidó, ¿no? Entonces es muy importante que saber guardarlo, que no haya luz, que Sirve más como para tipo de colección que para Sí, 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 usarlo. llega un punto donde yo tengo varios, la verdad, que ya lo que quedó de memoria es la botella, el Claro. aroma, pero lo más importante ahí no es tanto que si el perfume, digamos lo que se dañó, pues, o se venció, sino que ya tú tuviste el aroma de este perfume, ya lo tienes marcado y grabado, ya, porque tú para coleccionar no lo hueles una sola vez y lo dejas ahí, pero recuerda que tú también lo usaste, ya, lo usaste y gozaste de ese perfume y lo conociste bien, te integraste bien con él, pero la manera de guardarlo sí es muy complicado, no es algo fácil. Claro.
Tienes que evitar la luz, tienes que evitar saber dónde, que esté el sitio seco, no hay humedad, el frío. Sí. Entonces, saber guardarlo sí es muy importante, pero hay que tener consciente que todo se vence, todo tiene un tiempo límite, como que hay otros que sí todavía sientes que están ahí, pero no están. Bilal, ¿cómo influye el conocimiento olfativo, ahorita que estabas hablando de eso? ¿Cómo influye como ese dar de pasos de una persona común a llevarlo a ser un coleccionista? ¿Cómo influye ese conocimiento un poco más amplio al tema ya pasándonos al plano olfativo, para que de pronto la persona deje de ser un comprador compulsivo de perfumes y por tendencia a llevarlo a ese paso a ser un coleccionista? ¿Qué debe tener esa persona para que se vuelva realmente un coleccionista más allá de todo el tema de la tendencia y comprar porque sí? Por impulso, dices tú. En Sí, vez de comprar porque por compra impulso. porque le gustó, Claro, porque lo porque vio en si hoy internet. en día, si hablamos, por ejemplo, de ciertos, hay muchos perfumes que sientes que es lo mismo. Lo que cambia es la casa, Ok. la marca. ¿Yo por qué voy a tener lo mismo? Cuando te dicen no es igual, sino que es más de lo mismo. Es Y muchas excelente. casas que ofrecen también más de lo mismo. No, que si, además, si vas a seguir todo lo que va saliendo, nunca en la vida vas a alcanzar. Ya, nosotros como negocio corremos para tener algo, para tenerlo en la empresa y ofrecérselo a todos nuestros clientes. Y sin embargo, no alcanzamos a llegar. De repente ya lo tienes, salió el otro. In- Entonces, no es fácil de también venir solamente por compras o por lo que está en tendencia, no, sino que lo que dijimos es, hay algo que es el olfativo, los aromas, los componentes, las notas, la fórmula. Eso sí es colección. No es por frasco y por tendencia y por impulso de comprar, no. Saber qué casa de perfume, la historia de cada casa de perfume, Sí. las notas que son complicadas, difícil de conseguir, de que crean un perfume con esas notas. Entonces, ahí donde vale la pena coleccionarlo. Pero, Valorarlo como una obra de arte, esa lógico, composición que realmente pesa entre muchas otras composiciones olfativas o claro, se hace distinguir. el arte de cómo salió ese aroma. Porque Ok. muchas veces, si te fijas, vemos que las notas del perfume son iguales a otros, pero ves que este huele algo diferente. Hay un arte adentro que hace que el perfume te lleva a una memoria muy, muy, muy Transmite importante. diferente, te Claro, hace muy sentir, diferente. te evoca emociones distintas a pesar de tener composiciones olfativas cercanas. Ya ha pasado y pasa con algunos perfumes que tienen componentes o simulan un componente, por ejemplo, como notas y acordes como la canela. Esos que se hacen distinguir entre muchos, en la misma casa del perfume se hacen distinguir o resaltan, ¿no? Claro, lógico, Igual hasta en la venta nos pasa, ¿no? claro. Recomendar siempre querer llevar a la persona a otro nivel olfativo y no mostrarle lo que está acostumbrado a oler para que empiece a ampliar ese gusto o incluso tocar esas fibras que de pronto nunca ha llegado a conocer en un perfume, ¿no? Nos pasa en la venta. Cuando tú recomiendas a la persona, mira, no es este, te recomiendo mucho más este para que la Claro. persona vaya, Cuando vienen y te dicen, no, yo compré este, la verdad, rico y todo, pero demasiado dulce. ok, Entonces ya tú tienes que saber cómo llevarlo, ¿no? Entonces ven acá, este no es tan dulce, tiene el mismo, tiene las mismas notas, pero las notas dulces no son tan volátiles, o no son tan fuertes, o no son tan Que no lo hostiga a extravagantes, la no persona. hostiga, claro, no rechaces el perfume y los demás que no te rechazan, porque muchos dicen, a mí me encanta, pero mucha gente me dice, "Uf, ese perfume está muy fuerte". Entonces ahí donde tú vienes, ven, bajarle a ese fuerte. O qué otro tiene las mismas notas, pero con, digamos, tiene lo mismo, con otras notas más, que hacen que le reducen esa tonalidad de dulce, esa proyección tan fuerte de dulce, para que sea más aceptable. Y lo termina, pero eso sí, no puedes cambiar el perfume. ¿Qué sentido? No puedes cambiar. Él le gusta esa fórmula, le encanta. Entonces, lo que le damos es bajarle o subirle a lo que él quiera. El perfume se asemeja, pero con notas más fuertes, menos fuertes. Entonces, ahí donde nosotros, y eso todo va eh, dependiendo de la experiencia que uno tiene, ¿me entiendes? Porque no puedes sacar cualquiera adivinando que este o el otro. Entonces es muy importante. ya conociendo un poco más sobre Claro, el árbol claro, claro. olfativo del perfume, la pirámide olfativa del perfume, qué notas se El pronuncian olfato es más todo, unas que lógico, otras. lógico, lógico. Y saber de los componentes, Total, porque a total. veces hay perfumes que chocan. Hay mucha gente que te pregunta por un cítrico y resulta que ellos no quieren cítrico, quieren algo frutal cítrico, digamos, ¿no? O quieren algo maeroso cítrico, pero ellos lo terminan
terminan diciéndote que es cítrico. Pero tú ves, le muestras cítrico, pues, ay, y Lo perciben de una manera diferente, excelente, sin pues, saber. excelente. Después como que, no, entonces, medio pasas entre perfumes, pasas un perfume que no es cítrico total, ves que lo acepto, ese sí me gusta. Entonces ya sabes que Va él por se ahí. expresa, a veces la palabra es expresarse mal en las notas cuando van a querer un perfume. Y ahí entra la tarea del perfumista a traducir Lógico. de mejor manera Y hacerte verte ahí, hacer que yo soy eso. ok, Eso es mío. a pesar de Claro, cualquier cosa, o sea, claro. traducirle de la mejor manera o llevarle esa experiencia a la persona para evocarle esa emoción y hacerlo sentir en ese lugar. Sentirse, O sea, claro. literal, es mejor en tener cantidad, es mucho mejor saber lo que tienes que tener Que mucho, tener cantidad, literal. lógico, lógico. Por eso, no, como te dije, no, las casas de perfume sacan un poco de perfume. Yo no voy a coleccionar toda la casa. Ok. No, Ya, sí, claro. voy a coleccionar lo que en verdad, si sabes de perfume, sabes que coleccionar. Entonces tendrías una bodega en la casa. Sí, por eso. No aguanta. Bilal, ¿qué factores hacen que una colección de perfumes tenga valor más allá de la cantidad? Las notas del perfume. No es el frasco. Son las notas del perfume. Componente del perfume, la fórmula, ya la historia que tiene ese perfume. De dónde La viene. historia. Claro. Historia, porque hay Y perfumes que son el historia. arte en crear esa fórmula, bien, no es cualquier cosa. Es ese toque y las notas nuevas que estamos viendo, por ejemplo, ahorita, la investigamos en un tiempo anterior. Si hablamos del oud, el oud la gente lo conoce ahorita. Pues la mayoría de las partes aquí, antes Sí, no le paraban bola a eso, no existía, pues. Ya me entiendes, para ellos se traía puro perfume sin oud, pero la gente cuando tú ves la historia, ves unas notas que ya cuando llega el oud para acá, ya tú sabías del oud, sabías de qué es, por ejemplo, ¿no? Poniendo el oud en un ejemplo, ¿no? Pero lo que hace valorar un perfume y la colección son las notas, son los claro. ingredientes, la fórmula, el arte, la historia, de cómo vino, la historia de la casa del perfume, no solamente la historia en la marca, en qué se enfocó la casa del Y perfume. algunos lo difícil que es conseguirlos ya con Claro, el es tiempo, imposible, ¿no? claro, claro. Y ¿en qué sentido te voy a decir? Difícil de conseguir y la fórmula, hay fórmulas que ya no existen, Que ¿cierto? incluso nunca se revelaron No, al público y hay nunca. casas que aún así con todos sus esfuerzos no han podido. Hemos visto varias historias de fórmulas que se perdió. El perfume sigue, pero se perdió la fórmula original y todavía existe el perfume, pero nunca igual que el primer perfume que sacaron. Claro. Y ahí es donde tú tuviste el valor de tener ese perfume. ¿O Sí, no es eso es así? lo que cuesta al Claro, final. claro, los componentes, los ingredientes, el arte que tuvo ese perfume, la memoria, todo eso fluye a hacer un perfume, el costo de un perfume que tú coleccionas. O sea que esa colección de ese perfume sí vale la pena. Sí, claro, Total. lógico, Eso totalmente. hace hasta distinguido, yo creo que hasta el mismo perfumista que creó ese ADN, o sea, lo deja inmortalizado en el 100%, tiempo, incluso que le dio su posición por algunas creaciones 100%. que la persona hizo. Hasta nosotros, yo creo que como vendedores, nos ha dado como el gusto o el placer de vender algunos perfumes que por el valor que tiene para nosotros, lo hace muy diferente al público. O sea, saber de que tienes aquí una joya, que de pronto si la gente lo valorara de la misma forma en la que lo ve uno, eso es una joya. O sea, es Sí, real. Una sí, composición lógico, olfativa lógico, lógico. vale realmente por Y, sus... y el coleccionista cuando viene a comprar un perfume, te pregunta por algo, tú sientes que te dio donde más te duele, ¿cierto? Específico, ¿Cierto? puntual. Y te da donde más te duele. A veces te pregunta por perfumes que te traen recuerdo, tú dices, ojalá lo tuviera. Oye, me hace recordar, ese perfume no lo tengo, Este hace perfume me falta en mi hace recordar a colección. fulanita de tal. También, pues. Ya. Pero entonces te da donde un toque que tú, por ejemplo, a mí me han preguntado varios perfumes. Trato de sacarles algo igual, ya, de mostrarles algo parecido, pues, para que no sé, porque igual no es. Pero tú entre uno mismo pregunta, ¿será que ese perfume, yo por qué no lo tuve? Te da hasta, ya, te da como pues,
lástima contigo mismo, a pesar que tú no tuviste ese perfume, ¿no? Te da nostalgia. Excelente, que no lo tuve. Qué cosa, ¿no? Pero es muy bueno saber de las notas antes de comprar perfumes. ¿En qué sentido? No solamente comprar por impulso y tener, sino que saber qué vas a comprar o qué vale la pena coleccionar, dependiendo de las notas del perfume. Incluso muchas veces eso lleva como a la persona, o quisiera uno llevar a la persona a no hacer un mal gasto, de pronto en algunos perfumes que se interpretan como costosos sin la necesidad Sin de la serlo. O necesidad, sea, sí, sí. Hay pucha, vas a muchísimo gastar hoy en día que solo ves dinero. perfumes que tú ves el precio y no le ves el valor en las notas olfativas. No tiene valor. E incluso que los clásicos eran muy accesibles o no tenían un valor exagerado de pronto Exageradamente. y valen por lo que eran, ¿no? 100%. ¿Cuándo, Bilal, hablando de todo un poco, cuándo piensas tú que un perfume se vuelve una pieza digna de coleccionar? O sea, ¿cuándo un perfume pasa a ser o a tener ese valor para hacerlo necesario en una colección, para hacerlo que tenga peso en una colección? O sea, ¿cuándo un perfume se vuelve así, en tu opinión? Pero también que la memoria que vas a tener con ese perfume. Digo que la memoria y la razón que tú tuviste El ese perfume propósito que quieras plasmar en es él. excelente, es lo que más te hace valorar ese perfume. Lo que te ata al momento, a la persona, a la época, a 100%, sí, porque recuerda que cuando tú compras un perfume lo compraste con un objetivo, ¿entiendes? Por algo, Ok. ¿ya? Entonces, y sabes del perfume y encontraste algo como que nuevo, ¿no? Que tú nunca habías esperado ver algo que sea de ese estilo o esas notas que te encantaron, la combinación de ese perfume con la fórmula, cómo fue que te encanta ese perfume. Entonces, cuando lo guardas y cuando lo usas, ¿ya me entiendes? ¿En qué lo usaste? ¿Lo guardaste? ¿Lo compraste? ¿Por qué? ¿Por qué lo coleccionaste? ¿Y te salió bien la colección? No es un perfume que lo vas a ver por todos lados. Sí, Ok. pero ahí se Entonces, generan muchas siente, preguntas, claro, claro. entonces ahí donde tú sientes que en verdad hiciste algo valioso con ese perfume, que valió la pena coleccionar ese Se perfume. vuelve, o sea, Claro. se queda ese lugar importante para ese perfume en la colección. Al 100. Sea memoria, dijimos. Las notas, la fórmula, cómo salió y los recuerdos que te traen todo ese tiempo del Por perfume. eso es importante para la persona que se va a volver o tiene como las aspiraciones o las ganas de volverse coleccionista, en tenerle más un propósito a cada fragancia que tener, o sea, ser selecto en Sí, la sí, hora de mira, a escoger el veces, perfume. sabes que ahorita estamos en el mundo del dupe. Ok. Dupes. A veces tú ves a un cliente, te pregunta, no, yo quiero este. Tú te quedas viéndolo ahí. Lleva el mismo perfume. 3 El, ADNs. 3, 4, 5 perfumes, pero son el mismo olor. ¿Te huele Sin igual? que la persona sepa. Sí, sí. Tú le dices, ¿cuál es la diferencia entre eso? Ese no es coleccionista. Está comprando por impulso. Sí, está comprando por impulso. Ya me entiendes, no está comprando porque este man va a coleccionar. Ok, que tengas una vitrina en la casa o en tu tocador lleno de perfume, ¿no? Todo lo que sea en las redes sociales, pues, mira, tú estás haciendo algo mal porque hoy en día, si hablamos de las casas, las casas árabes, pues todos están haciendo de todo. Se Sí. pegan al mismo perfume. Entonces, ¿qué haces tú con 5 o 6 perfumes oliendo a lo mismo? Y tienes la colección y así siguen como 5 o 6 modelos de perfumes que todo huele, cada 5 huelen a lo mismo, lo mismo. No tiene nada. No estás haciendo nada. No, yo prefiero, en vez que compres unos 5 o 6 perfumes que huelen, en vez de comprar el propio, el original y se acabó. Aunque a veces también ahí entra la parte de saber escoger entre, ok, hay 5 o 10 dupes del mismo perfume, pero hay uno que va a cumplir con ese mismo papel y ahí entra como el tema de la asesoría un poco también, si lo vas a conseguir a un precio menor y va a oler igual que el costoso. O sea, hay algunos perfumes que el original se volvió, o sea, Ya no, ya murió. no necesario de Ya comprar, murió. ¿no? Murió. Pero como hay dupes que también el costo de algunos se exagera en el mercado por el hype o por la fama. O sea, Excelente, realmente la 100%. fama de Y hay algunos, muchas casas así. increíblemente. O sea, Muchas casas últimamente que la verdad no vale la pena para nada. El precio que están teniendo no entra en ninguna razón con el perfume. el precio se lo ha dado el consumismo. Sí, sí, demasiado, demasiado. Y, y no tiene nada. ¿Y qué vas a coleccionar tú con un aroma que ya no tiene colección? Para mí esos perfumes de impulsos
y de marketing y de eso no es colección. Incluso muchos nichos que dejaron, o sea, se les quita esa palabra de nicho al ser ya aromas o perfumes tan comerciales, Demasiado. ¿cierto? Llegan hasta unos perfumes que huelen mejor que el propio nicho. Total. Les juegan Con un la rendimiento mejor. exigente, un rendimiento hasta mejor. Y no, pero saber por qué se hizo ese aroma y lo que lleva ese perfume, las notas que tiene ese perfume, es muy importante. Es muy importante. No es solamente comprar porque huele rico. Tú mal no hueles. Lo hemos dicho en otros capítulos. Tú mal no hueles. ¿Qué estás haciendo tú comprando perfume para...? No. Vamos a las notas, cosas que nunca hayas escuchado de esa fórmula o esas notas que tiene que te impacten, ¿ya? Y son difíciles, que no se escuchan casi. Ahí sí. Pero nada más porque no, lo mismo de lo mismo, ¿no? Yo no colecciono ninguno de esos virales. Me pasa con clientes a menudo y de pronto le pregunto yo a la persona puntual, le digo, ¿te gustó mucho? Pero si tienes varios, siempre te voy a recomendar añadir algo diferente. O sea, por ir como a la tendencia de subir de nivel, en vez de quedarse en el mismo nivel o echar un paso hacia atrás, es subir la categoría y ampliar esa memoria olfativa para atreverse a más. O sea, realmente la tarea a veces también está en explorar para saber qué pieza puede ser coleccionable para la persona. Lógico. Porque igual, Javier, mira, que muchas veces yo he dicho, hay muchas personas que tú le dices que el perfume tiene ámbar y tiene pachulí y tiene oud y tiene lavanda y al final a él no le importa nada ni te va a entender. Ese nunca va a ser un coleccionista. ¿Ya? No va a ser coleccionista. Él quiere saber dulce, cítrico o maderoso. ¿Huele bien o no huele bien? Me ¿Huele gustó, bien no o me no gustó. huele bien? La mayoría es así. No todo el mundo es. Entonces, para tú ser coleccionista, no tienes que no tienes que hablar nada más de que cítrico, dulce, maderoso. No. Un coleccionista te dice, yo quiero que tenga notas de tabaco, notas que huelan a cereza, lavanda, oud, pachulí. Te habla de las notas. ¿Qué tienes pachulí Sensible ese con...? olfato a A lo que veces, él quiere oler. excelente. Y hay personas que llegan y te dicen, oye, yo nunca he olido un perfume que tenga oud con vainilla, con vino, algo que él ves que sí es un coleccionista, porque sabe de notas. ¿Ya? Quiero algo que tenga notas así que me impacten más. Muéstrame. O te dicen, muéstrame. Quiero ver más para ver qué me impacta, qué me gusta. Además, cuando tú vas a las casas de perfume y tú ves que nadie te vende un perfume. Te hablan de historia. Cada perfume, por qué fue creado, qué Y evoca. ahí donde ellos se dan cuenta si tú en verdad sabes de perfume o no Te sabes de pasó en perfume. Dubái hace Sí, poco, me ¿no? pasó. Me Yo les contaste varias dije historias de... que si tú hablas, ok, sí. ¿Y cuánto? Ya, comerciante, ok, eres comerciante, por ejemplo, digamos, empresario X, pero a la vez sabes de lo tuyo, a diferencia que es solo compra y vende. Ya, entonces, cuando entras en este contacto, en que tú te interesa el perfume, tú compras el perfume no por el precio ni por la marca, te entra por la historia, el arte que hicieron ahí, el tiempo que se dedicó para eso. Ya, entonces tú le ves valor. Ahí viene otro y te lo huele, que está bien. No. Que ni Tienes se que, pone, o sea, no se da el tiempo de analizarlo excelente, siquiera. O sea, nada. ah, Y ya, y para adelante. ok. No. Ahí cambió el tema completamente. Entonces, eso es un valor que tiene un perfume. ¿Ya? De todo lo que hablamos de historia, de arte, de fórmula, el tiempo que duró para que salga ese perfume, en qué se inspiró, ciudades, ¿ya me entiendes? Ciudades, islas, X. Entonces, hay una memoria, hay una pasión, hay cosas que te hacen sentir con esa persona, te llevan a que tú sepas que en verdad ese perfume vale la pena tenerlo. La historia. Claro. Bilal, si coleccionas perfumes por mucho tiempo, ¿se pueden dañar? Sí, sí. Lo que dijimos ahorita que por la luz, la temperatura, el tiempo también se oxida. Sí, claro. Sí, entonces saber coleccionar, saber guardar perfume también a la vez, ¿no? Porque si no lo guardas bien y no sabes del perfume bien, hay perfumes
Ya yo digo que dice una fecha de vencimiento y me ha durado un poquito más. Ya, sabiendo guardar el perfume bien, sí dura, pero al fin y al cabo se va a dañar también. Se va a oxidar. Ya. Entonces, sí se dañan. Pero tú viendo esa botella, teniéndola en la mano tuya y decir que tú lo tienes o tú lo tuviste, esto es colección. Esa es súper, súper puntual, porque la pregunta que viene va preciso atado a eso. Pero es válido también para la persona o el coleccionista que lo tiene por una emoción, por una Claro. época, o sea, es válido, a pesar de Claro. que esté dañado, pero yo tengo ese frasco y o hace parte de mi colección, ¿no? O sea, es válido ese Sí, coleccionista. no es fácil que tú agarras y tú dices, yo lo tengo, aquí está. Ok, incluso O si se acuerdan del perfume tal. la pregunta va así dirigida, o sea, ¿se puede ser coleccionista emocional y no técnico? O sea, vale también para la persona que lo colecciona por emoción, Sí, más lógico. allá de la técnica de las Lógico, notas y lógico. los acordes. Lógico. O sea, me lógico. imagino que has de tener uno que otro perfume que Lógico. tiene un valor emocional o Emocional, sentimental, más de lo que huele el perfume, digamos. incluso más, o sea, tiene más valor que otros que Que valen un- mucho que dinero. más. Sí, 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 sí. La emoción en un perfume es una vaina Increíble. increíble, increíble, increíble. Y te digo, nada más solo sacarlo y decir que ya lo tuve Es un orgullo. es un orgullo. Eso lo vuelve una pieza inmortal, por decirlo así. Claro que sí, claro que sí. Y a veces tú agarras ideas de ese perfume. De que tú vayas a, por ejemplo, ese perfume, la emoción que tuviste con él te hace recordar en algo, oye, pero este perfume desapareció. Te entran hasta en mente que, hey, que habrá algo parecido y te pones a investigar, oye, qué notas por acá, a ver que hay algo que se parezca a él, lo pides para ver si en verdad huele igual o no huele igual. Porque las notas puedes ver lo que quieras, pero quieres ver una fórmula que en verdad sí funciona, sí queda igualito. Entonces, pero el orgullo de tener la emoción de que yo lo tuve o yo lo tengo, eso Válido, es válido. demasiado válido. Soy de ese team, me Sí, considero claro que sí, team claro que sí. emocional realmente. Sí, es Claro la que sí. sensibilidad que va evocando cada persona. Excelente. Bilal, si digamos yo quisiera coleccionar perfume, ¿cuál sería el principal error que haría yo al coleccionar perfumes? Ir a comprar impulsivamente, ir a comprar lo que sea, pero nada más tener botellas ahí frente al armario tuyo. Eso es lo peor que tú Y puedes hacer. dejarse llevar por Hay la mucho- fama y el hay Es tren. mucho que que entras hacen a eso. donde alguien que te quiere vender perfume y no sabe de perfume. Que mira, este huele rico y este huele rico y este huele mal. Si tú vas a ir a comprar por oler rico, pues no coleccionas ni un perfume. Sí, No eres total. coleccionista. Hay mucha gente que lo hace y mucha gente mientras nosotros estamos en la venta, a mí me ha pasado demasiado que viene gente y ya tiene en el celular foto de su armario con sus perfumes ya coleccionados y quieren el que salió hace una semana para terminar Es la un colección. comprador impulsivo. Exactamente. Sí, porque, y a veces lo que hablamos ahorita. A veces ves la colección que tiene, la mitad huele a la mitad. No hay Sí. nada, ves varias marcas y lo mismo huelen los 5 o 6 ahí. Y otros 5 o 6 huelen a lo mismo. Y estos 5 o 6. Nos ha pasado muchas veces Sí. a la hora de destapar un perfume y aplicamos, de enseguida decimos, mira, ve, esto huele a tal. Sí, sí, sí. Sí, sí. Huelen, están lo mismo. Güey. O la persona que está con otra persona al lado y le aplicas un perfume y le pregunta al de al lado, ¿te gusta? Y dejas que ese no le gusta a la otra persona influya en tu gusto personal. O sea, es terrible eso. No solamente eso. ¿Sabes qué es lo peor? Y me ha pasado. Y sí lo critico mucho. Dicen, no, eso huele a tal. Sí. Este tal está inspirado en tal. No, no, no. Este es el olor de tal. Ya hoy en día hay gente que los dupes piensan que son el aroma propio. ¿No? Oh, Que ya me entiende que no ok. tiene nada que ver con el inspirado. No, nada, para nada. Eso es horrible. No tiene nada que ver. Que ves de todo. Y que igual que el que viene con la foto. Mira, este es el mejor perfume. Cuando lo velo y te pone la cara. No, no, no. Perfume es... Tú tienes que viajar contigo mismo así, a otro mundo, a otro nivel, ¿me entiendes? ¿A qué vas a ir? ¿Me entiendes? ¿Qué notas llevas? ¿Qué vas a mostrar? ¿Con qué vas a impresionar? No con lo que está en tendencia vas a impresionar. Con lo que está en tendencia todo el mundo huele lo mismo. Sí. Ya, llevas unas notas que, uff, este perfume, ¿qué? ¿De dónde salió? Imagínate cuando una persona, tú quieres conocer a un coleccionista, tú le preguntas, uy, ¿qué perfume es ese? Este perfume tiene tal, tal. Usted va a la marca, usted va a la casa del perfume.
Te Lo que lo habla más de compone. nota. Claro, los componentes del perfume, tal. El toque de tabaco. Oye, sí, verdad, que huele a tabaco. Uy, huele a madera, huele a pachuli, huele a X. Ya, entonces ahí donde tú hablas. Pero ves que huele, rico, ¿sí? Sí, es dulcecito, bacán. Eso no va. ¿Me entiendes? Eso sí no colecciona ni sabe de colección. Porque no sabe las notas del perfume. Si tú no sabes los principales puntos del perfume, tú no eres coleccionista. Claro. Excelente. Entonces, definitivamente, para resumir todo lo que dijimos hoy, es súper importante el tema emocional. Es súper importante saber más lo que tienes que tener. Claro. Es súper importante a la hora de querer o subir el nivel a ser un coleccionista, tener esa sensibilidad o ampliar ese repertorio olfativo para tener esa sensibilidad Claro. a la hora de escoger 100%. ese perfume que va a ir contigo o que se va a quedar contigo una gran parte de tiempo. No ¿cierto? coleccionar botellas, sino saber qué valor tiene ese aroma, qué componente tiene ese aroma, saber y conocer y que te atrevas. Si quieres coleccionar, atrévete a que busques notas que no todo el mundo usa, notas que son difíciles, fórmulas que son por experiencia, quieres conocerlas. No solamente porque huele rico o porque fulanito o porque está en tendencia, pues lo dije bien claro al principio. Ser viejo no es clásico. Hay mucha diferencia entre viejo y clásico. Entonces, siempre los clásicos, los que empezaron del perfume, de dónde se desarrolló esos demás perfumes, del principio, las notas, es muy importante. Es mucho más importante que coleccionar botellas o marcas. Esa es la enseñanza del día de hoy, prácticamente. Prácticamente del día de hoy, sí. ¿Y tú eres de esas personas que guarda botellas por guardar botellas nomás o eres de esas personas que tiene ese coleccionista adentro? Si eres de esas personas, déjanoslo saber en los comentarios y conéctate con más episodios de este live session. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo capítulo.